Bienvenidos una vez más al podcast Viviendo en la Frontera. Me llamo Mónica, soy médico en la Unidad de Cuidados Paliativos de San Juan de Dios y hoy contamos con el doctor Julio Gómez, médico paliativista en la Unidad de Cuidados Paliativos de San Juan de Dios, y hoy vamos a hablar de la búsqueda de una salida en el laberinto del sufrimiento. Viviendo en la Frontera, un podcast para visibilizar los cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Hola Mónica, pues aquí, a lo nuestro. A lo nuestro. Bueno, estaba pensando en personas, pues en este podcast que estamos haciendo, personas con enfermedades muy graves, avanzadas, en situación de sufrimiento y que en ocasiones expresan o sienten deseo de morir. Sí, la verdad es que esto quizás en otros entornos no es tan frecuente, pero en las unidades como la que nosotros trabajamos es una realidad, bueno, que se ve bastante, ¿no? Porque al final la experiencia de sufrimiento que viven llega a ser de tal intensidad que no es extraño escuchar expresiones como ojalá se acabara ya todo, me gustaría que todo terminara, me gustaría morir sería como una liberación. Y yo creo que todos los que hemos estado en esto hemos oído estas expresiones en las personas, ¿no? Y cuando uno escucha eso de mano de una persona que está sufriendo, ¿cómo reacciona? Hombre, yo creo que lo más importante primero es que reconocer que nace de una experiencia de sufrimiento, ¿no? Nosotros decimos en cuidados paliativos que nos dedicamos a acompañar y desde el acompañamiento aliviar el sufrimiento, ¿no? Y de alguna manera este tipo de expresiones lo que nos evidencian es que esta persona que tenemos delante está sufriendo y que solo es capaz de ver una salida en la muerte, acabando con su vida, ¿no? Y yo creo que yo al menos lo que siento cuando alguien me expresa esto es el reto de decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo acompañar aquí para aliviar tanto sufrimiento que solo veo esta salida, ¿no? Pero Julio, cuando hablas de sufrimiento no hablas solamente de dolor, ¿verdad? Estás hablando de algo más amplio. Sí, nos gusta mucho la frase de Eric Cassel que dice que las personas son las que sufren, los cuerpos son los que duelen, ¿no? Y estamos hablando de que el dolor es algo mucho más grande que solamente lo físico. Hay dolor psicológico, hay dolor social, relacional, y hay un dolor existencial, espiritual, ¿no? Donde la gente dice, ¿y todo esto qué sentido tiene? ¿O para qué me toca esto a mí en este momento de mi vida, ¿no? Ante este sufrimiento, ¿no? Ante este sufrimiento hay personas, fíjate, revisando estudios, algunos decían que entre un 7 hasta incluso algunos un 20 y tantos % de gente que expresa su deseo de morir, ¿no? Y claro, dices, bueno, pues esto es más frecuente de lo que parecía. Y por tanto, ante algo que es frecuente, los profesionales no podemos decir, yo aquí no tengo nada que hacer. No, o sea, esto es una tarea importante que tengo que asumir. No es algo que salga espontáneamente, ¿no? Quiero decir que a veces hay que, si es tan frecuente, hay que indagar. Claro, sobre esos sentimientos, esos pensamientos. A veces la gente no lo expresa porque tiene miedo a decirlo en voz alta, ¿no? Y a veces la expresión nace a través de la entrevista, del diálogo, del acompañamiento donde sale. Pero cuando sale, quizás la mayor tentación puede ser, bueno, a ver cómo salgo de aquí, ¿no? Porque o voy a llamar a mi compañero el psicólogo, ¿no? Sí. O voy a ver si me escaqueo de este problema, ¿no? Pero el tema es que las personas eligen con quién hablar y si tenemos la suerte de que nos ha elegido a nosotros para hablar, pues nos toca recibir esta invitación que es, estoy sufriendo, ayúdame, ¿no? Porque yo a veces pienso que es como un grito de ayuda, ¿no? Como alguien que dice, ayúdame, por favor, ¿no? ¿Hay enfermedades, Julio, que sean en las que esta situación sea más frecuente o en general? Bueno, yo creo que en general cualquier enfermedad que amenaza tu vida genera este tipo de situaciones, porque no es que estoy pasándolo mal durante una temporada porque estoy en un proceso de recuperación.
se puede pasar muy mal, pero sé que me voy a curar, que voy a mejorar y que, bueno, pues toca pasar por aquí, ¿no? Estamos ante enfermedades que de alguna manera uno reconoce como incurables, que uno reconoce que cada día progresan, y en este contexto es donde surgen, ¿no? En cada tipo de enfermedad de una manera diferente, ¿no? Las personas que tienen cáncer, un momento muy muy peligroso es el momento del diagnóstico, ¿no? Cuando alguien le dice, usted tiene cáncer. Y claro, se nos va la mente a dos ideas, dolor y muerte. Porque se asocia a esta idea, ¿no? Uh-huh. Y aunque hoy se cura más del 50% de los cánceres se curan y tenemos buenas herramientas para el tratamiento del dolor, pero todavía en el imaginario popular es cáncer, dolor y muerte, van todas de la mano. Entonces, claro, me acaban de diagnosticar y es un momento crítico en donde puede surgir este deseo. Y luego el otro gran momento, cuando el oncólogo te dice, no tengo más tratamiento que darte, ya no hay más quimioterapia, hemos probado todo, hasta aquí hemos llegado. Y entonces entra el pánico, porque ya la certeza no es la que tengo la vida amenazada, sino que me acaban de sentenciar, ¿no? Ya no me van a poner más tratamiento. Entonces yo creo que el cáncer es una de ellas. Luego ya vienen todas las otras patologías de estas uh-huh. que van provocando crisis tras crisis, que si los problemas respiratorios o problemas cardíacos o renales, en donde, bueno, yo creo que todos vamos viendo, ¿no? Sobre todo en gente ya de cierta edad, al hospital, una crisis, sale, vuelta a casa, pasa un tiempo, otra vez al hospital, otra crisis, tal, vuelta a casa, y cada vez uh-huh. sale un poquito peor de cada crisis, ¿no? Y la persona, cuando llega la crisis, dice, no, otra más no. En paliativos, siempre decimos que siempre hay algo que hacer, ¿verdad? Y cuando una persona con este grado de sufrimiento nos expresa que quiere morir o nos expresa deseo de acabar ya, ¿qué podemos hacer? Yo creo que las personas, cuando nos lanzan un grito de ayuda, lo primero es no escaparnos. Uh-huh. Y decir, vale, yo estoy aquí y voy a explorar qué hay detrás de tu grito de ayuda, ¿no? O sea, ¿de qué sufrimiento me estás hablando? ¿Cuál es la fuente de tu sufrimiento? De pronto es la soledad, o tal vez es que el miedo que tiene a la muerte por sus creencias y por pensar que le espera, yo qué sé, el infierno, uh-huh. o el miedo que tiene a pensar que va a sufrir de tal manera y que nadie le va a poder aliviar su sufrimiento, o porque ayer tuvo una visita que le dejó muy revuelto. Uh-huh. O sea, entonces lo que necesito es saber qué le hace sufrir. Vale. Para poder indagar desde ahí, bueno, cómo lo acompaño, cómo lo trato, cómo lo resuelvo, ¿no? Vale. Entonces, y hablabas antes de las creencias espirituales o religiosas, y pueden ayudar o pueden ser o pueden provocar, ¿no? estos deseos ante el miedo de lo que habrá después, lo que vendrá después. Pues la verdad es que pueden tener un factor de aumento de la resiliencia de la persona cuando estas creencias me ayudan a encontrar sentido. Pero es verdad que al mismo tiempo determinadas creencias quizás no están suficientemente personalizadas, sino que están a veces, entre comillas, aprendidas, pero uh-huh. no hechas mías, hechas propias, pueden ser una fuente de mayor sufrimiento, ¿no? No es lo mismo tener una imagen de un Dios amoroso que de un Dios castigador, ¿no? Porque cuando uno se enfrenta a esta situación, según como sea el Dios en el que creo, uno no lo enfrenta igual, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que la expectativa de esperanza de una unión con algo más grande que uno mismo uh-huh. puede ser un factor de mucha resiliencia, ¿no? De mucha capacidad de soportar crisis enormemente complejas. Por lo tanto, es verdad que la espiritualidad y el cultivo de la espiritualidad puede ser una fuente de fortaleza para que
en paralelo al sufrimiento que existe y que no se niega por la espiritualidad, encuentre ahí un punto de apoyo, ¿no? para afrontarlo. Pero nos toca analizarlo, nos toca acompañarlo. O sea, no solo tengo que explorar su aspecto emocional, sino también posiblemente tengo que explorar, seguro, sus dudas o sus búsquedas de sentido, ¿no? Cuando alguien está sufriendo, ¿no? Cuando una persona en este contexto nos pide adelantar su muerte, entonces no siempre nos está pidiendo que acabemos con su vida. Hay muchas veces que nos está diciendo que no quiere vivir así. Sí, yo creo que si entendemos que el deseo de adelantar la muerte es una reacción profundamente humana, por otra parte, a una experiencia de sufrimiento intenso donde no encuentro más salida que esta. ¿Cómo se define el sufrimiento, Julio? Pues mira, hay como dos miradas del sufrimiento, ¿no? Hay una mirada del sufrimiento comprendido como un problema. Es la desproporción entre la experiencia de una amenaza, algo que amenaza mi vida, amenaza mi integridad, y los recursos que tengo para afrontarla. A mayor grande la amenaza y menos los recursos que yo tengo para afrontar esa amenaza, la ventana de sufrimiento que se abre entre las dos es más grande. Enorme, sí. Por lo tanto, entendiéndolo como un problema, voy a ver cómo afronto la amenaza y la voy objetivando y situando cuántos de mi imaginación y cuántos de realidad ante esta cosa que pienso que va a pasar. Y por otro lado, voy a ver cómo doto de recursos a la persona. A veces son químicos, a veces son humanos, de personas, a veces son relacionales, para poder afrontar esa amenaza que está ahí, que no se trata de negarla. En la medida en que potencio los recursos y voy paliando la amenaza, el sufrimiento disminuye. Esta es una mirada. Está ahí y tenemos que usar los medios que tengamos. Pero luego, claro, hay otra parte que es el sufrimiento como misterio, ¿no? Yo creo que es estas cosas que acompañan al ser humano y que dicen, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que sufrir? O sea, ¿qué sentido tiene sufrir? ¿Pero para qué hemos venido a este mundo? ¿Para sufrir? No entiendo nada, ¿no? No lo comprendo, ¿no? Y esto pone patas arriba toda la estructura de valores, de creencias de la persona. Entonces, claro, esta dimensión del sufrimiento no tengo herramientas técnicas para solucionar. Lo único que puedo ofrecer es acompañar para que la propia persona encuentre su significado y sentido, porque aunque, bueno, yo creo que es algo universal, nosotros dos y todos los que nos puedan estar oyendo ahora, nadie puede decir que no ha sufrido nunca. No. Todo el mundo hemos sufrido en algún momento, ¿no? O sea, todos tenemos experiencia de sufrimiento, pero tenemos nuestra experiencia y la tentación puede ser, bueno, pues como a mí me sirvió esto o lo otro, voy a meter la experiencia del otro en mi experiencia, pero no encaja. Porque mi cuadro de sufrimiento es mi cuadro. El del otro a lo mejor es un triángulo o es un pentágono y no va a encajar bien en mi cuadro de sufrimiento. Por lo tanto, yo no le vale mi experiencia. Y mi tarea no es meterla a empujones en mi sufrimiento, en mi experiencia. Es ayudarla a que encuentre su propia resolución a su propio sufrimiento. Y eso requiere acompañamiento. O sea, queda muy claro lo importante que es que en un equipo de cuidados paliativos haya muchas disciplinas: médico, enfermera, psicólogo, apoyo espiritual, religioso. Es muy importante para abordar todos los aspectos que puede tener el sufrimiento. Es que los seres humanos somos multidimensionales, ¿no? No somos muy poliédricos y tiene muchos elementos que configuran nuestra... Y que luego al final esta pluralidad profesional, pero también pluralidad humana... Sí. Claro, al final, ¿con quién te vinculas? ¿Dónde encuentro mi lugar seguro para hablar? Pues a veces es con el auxiliar, que ha ido a hacerle el aseo, y encuentra en ese auxiliar un lugar donde volcar lo que está viviendo, sus miedos, su grito de ayuda, y luego lo compartimos en el equipo, porque el auxiliar nos cuenta lo que le ha pasado, pero con la que más habla es con ella. Y solo el poder hablarlo con ella ya está siendo terapéutico. Ajá. Y es verdad que es auxiliar y no es psicoterapeuta, pero su presencia escuchándole a esta persona está siendo profundamente terapéutica para esa persona, le está sanando con su sola presencia y el rato que pasa, que no es un rato breve, de asearle, de lavarle, de
poner su cuerpo en condiciones, dignificarlo. Entonces, menos mal, porque si no estaríamos desbordados todo el día. De nuestra unidad, 21 camas, 21 personas, 21 historias, 21 familias, y cada uno con su propio sufrimiento. Si todo dependiera de un único profesional, imposible. Sería una locura, ¿no? Menos mal, y qué bien, además. Y luego es verdad, ¿no? Yo lo he visto mucho, ¿no? Cuando cada uno nos fijamos en aquello que va con nuestra profesión, pero también va con nuestra historia. Y uno se da cuenta de si ha puesto un detalle decorativo en la habitación o no. Otro se da cuenta si ha puesto la estampita de no sé qué. Otro percibe si la habitación está aireada, ventilada o no. Otro se da cuenta de si la cama está bien puesta o no está. O sea, cada uno nos vamos fijando en detalles que nos permiten cuidar esos detalles. Y yo creo que eso también es una de las riquezas del equipo. Claro, me grita, me quiero morir. Me grita que se quiere morir porque me está gritando, ayúdame porque no puedo con este sufrimiento, pues voy a ver si puedo aliviarlo, ¿no? Voy a buscar el camino para disminuir tu sufrimiento. Por lo tanto, si alguien te dice eso, lo primero es meterme de lleno y entrar en esa cueva oscura, aunque a veces da cosita, ¿no? A veces da vértigo. A veces es que sí. Somos tan humanos como las personas que acompañamos, sí. ¿no? Entonces al final nos toca un poco también a nosotros. Digo, es que mañana, ¿y si soy yo? Entonces, claro, nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad. Entonces dices, ¿qué hago, no? ¿Qué va a pasar cuando esté yo en esa cama? Yo les pregunto, yo me gusta preguntarles, ¿a ti qué te está ayudando? Y luego les digo, y te pregunto esto para el día que a mí me toque, porque 3 de cada 4 tendremos una etapa final de terminalidad, ¿no? Entonces, a mí, bueno, dame herramientas para el día que a mí me toque y al mismo tiempo hacerle consciente al decir las herramientas de que dispone de que no solo tiene necesidades y carencias, sino que también tiene elementos que le ayudan, ¿no? Qué importante, Julio, 3 de cada 4. Sí, porque 1 de cada 4 se morirá o nos moriremos de repente, en cosa de 24, 48, 72 horas, pero 3 de cada 4 tendrán algún tipo de enfermedad que conllevará un periodo, ¿no?, de más o menos largo de declive hasta que llegue el final, ¿no? Claro, ¿quién me va a cuidar durante todo ese tiempo, no? ¿Cómo voy a estar atendido, no? ¿Y en qué medida, qué grado de sufrimiento voy a tener? ¿O cómo estoy preparado para cuando llegue ese momento? Pero bueno, ese es el deseo, ¿no? Que la persona te grita que no puede más. Y hay veces que cuando exploras y cuando indagas, realmente ya no estamos hablando de un desahogo, ya no estamos hablando solo de una idea que se repite alguna vez en el día, a veces se repite muchas veces en el día, a veces han llegado a tener a pensar cómo lo harían o cómo podría ser o cómo les gustaría que fuera. A veces llegan al punto de una petición expresa de morir, que hoy se llama eutanasia. Pero claro, será importante poder catalogar de qué estamos hablando. Y en ese proceso de ubicación de qué estamos hablando, de qué es lo que cómo lo está sintiendo, si estamos ya en ese último estadio donde ya lo que me pide expresamente es acabemos, o estamos en fases previas de grito de ayuda que dicen, bueno, ¿cómo mejoro el sufrimiento que le hace pensar que no hay ninguna otra salida? Porque lo que sí vemos en paliativos es que este sufrimiento inevitable, tenemos, qué bien, qué suerte, yo creo que científicamente hemos evolucionado, aliviamos muchísimas cosas. ¿Cuánta gente nos ha venido a la unidad, verdad?, diciendo que se quiere morir y luego, oye, y eso no me matará, ¿no? Eso que me vas a poner ahora, porque, joder, ahora estoy bien, ¿no? Ahora no me quiero morir. ¿Y cuántas hemos tenido de estas, verdad, Mónica? O sea, y sin embargo, a veces, entonces, bueno, el inevitable, ¿no? El sufrimiento ese existencial, ese de misterio, ¿no? Eso que va con mi condición humana, ¿no? ¿Cómo lo puedo acompañar? ¿Cómo te puedo decir, mira, no puedo darte el sentido, pero yo voy a estar a tu lado en esa búsqueda, ¿no? Voy a permanecer cerca de ti hasta que tú puedas encontrar, o sea que aunque sea duro, no estás solo, no estás sola, ¿no? Y entonces como en esa presencia de alguien un profesional, quien sea del equipo, que está presente. Y cuando hay personas que están muy tristes por la dependencia progresiva o por la sensación de carga, ¿no? Como a veces
estar en pareja ayuda y otras veces tener pareja es un hándicap porque es no un quieres ser una carga, ¿no? ¿no? O no quieres, nunca has tenido una comunicación con tu pareja de compartir esta parte de tus emociones. Yo creo que vamos evolucionando, pero la gente que viene a nuestra unidad de 75, 80, 85 años, estos hombres no tenían comunicaciones emocionales ni de sus sentimientos con sus parejas. Eran diálogos de otro tipo los que tenían, muy informativos, podría haber mucho amor, pero la forma de expresión no era de emociones. Entonces, claro, ahora se están muriendo y por eso no van a cambiar. No van a ser de repente súper afectuosos, van a hacer una comunicación emocional como con siempre su pareja. Nos morimos como hemos vivido, como buenamente podemos, ¿verdad? Como buenamente podemos. Entonces dices, bueno, pues al final todo eso suma, ¿no? Entonces, pero es verdad que da miedo, y yo creo que todos sentimos el vértigo cuando atisbamos la cueva en la que la persona nos pide que le acompañemos, ¿no? Pero es verdad también que yo no puedo acompañar a nadie a un sitio donde no me atrevo a entrar. Claro, porque todos tenemos nuestra cueva. Porque todos hemos sufrido y sufrimos. Y si yo no me atrevo a entrar en mi cueva, o no busco el apoyo de alguien como tienen estas personas que me ayude a entrar en mi propia cueva, ¿cómo voy a entrar en la otra? Claro, entonces, solo en la medida en que los profesionales cultivamos la exploración de nuestras cuevas oscuras, nos vamos capacitando para entrar. El miedo no es malo, ¿eh? Tener miedo no es malo porque el miedo también nos hace prudentes. Prudentes para no hacernos daño y para no hacer daño. Entonces yo creo, si no seríamos irresponsables, ¿no? Es como un cirujano que dice, aquí mismo le abro la tripa, hombre, no. Un poquito de cuidado, ¿no? O sea, no va a ser que al final coja una infección y te lo cargues, ¿no? Porque no es el lugar adecuado ni el momento, no es todo momento no es para entrar, ¿no? Pero el miedo está muy bien porque nos da cierta responsabilidad y prudencia, ¿no? Pero es verdad que el grito es estoy aquí, ayúdame. Entonces, bueno. Julio, hablando ya un poquito más específicamente de la eutanasia, que yo creo que hay mucho lío con esto, ¿no? ¿Qué es la eutanasia entonces? Pues la eutanasia es la provocación de la muerte a petición expresa, reiterada y mantenida por parte del paciente que experimenta un sufrimiento que considera intolerable. Insufrible, podríamos decir. Bien porque tiene una patología, una enfermedad progresiva, o bien porque tiene una situación, una condición que le provoca esto. Esto es una eutanasia, es la provocación directa de la muerte de una persona a petición. Claro, esto es importante, ¿verdad? Porque si no estamos hablando de otra historia. Tiene que haber una petición expresa. Y además, desde la bioética se dice reiterada, o sea que no es que un día digo, me gustaría acabar hoy. Sí. Bueno, pues nada, a las 3 lo organizamos y no, o sea, es reiterada y es mantenida en el tiempo, no es un mal día, no es un día que lo he pasado mal, ese día que el dolor fue peor, o que tuve una bronca con un familiar y me he quedado muy mal. Pues para estar así como estoy, me voy. No, o sea, tiene que haber un proceso personal también donde la persona llega a esta conclusión. ¿Vale? Entonces, esto sería la eutanasia. Y ya, por suerte, nos hemos cargado otras miradas que complicaban esto, ¿no? Indirecta, pasiva. Sí. O sea, hay muchas otras prácticas médicas perfectamente asumibles donde hay un consenso enorme. Y quizás esta palabra y esta situación, que es la eutanasia, y que hoy es legal en nuestro país por la ley que existe en este momento, la Ley de Prestación de Ayuda para Morir, la LORE, sigue siendo un espacio de discordia, pues porque es asumido, ¿no? Pues desde el punto de vista de los valores, creencias, vivencias de cada profesional. Pero en síntesis, hoy la eutanasia sería esto de provocarle la muerte a una persona. Para llegar a este punto ha habido muchas alternativas, muchos caminos que recorrer. El primero, acoger los gritos de ayuda que el camino ha tenido. Y luego, pues la libertad de los seres humanos, ¿no? Vale. Entonces, el objetivo de la eutanasia es acabar con la vida de esa persona. No tiene terminar. Acabar con la vida de una persona que experimenta un sufrimiento intolerable. Porque tiene una enfermedad avanzada y progresiva o porque tiene una condición de salud física que no es reversible y que no va a mejorar nunca más.
que es muy diferente de la sedación al final de la vida. Claro, si yo tengo un sufrimiento que me intentan aliviar, pues porque tengo fatiga, porque tengo dolor y necesito morfina para esto, y si no es la morfina añado otro fármaco más para sumar 2 y no se alivia, tengo la opción de ofrecerle estar sedado o sedada a la persona para que al menos no sufra, porque el sufrimiento requiere un cierto grado de consciencia, sí, y que la persona pueda llegar al final de su vida dormido. Y de esta manera aliviar su sufrimiento a través de la sedación paliativa. Sí, es el objetivo, aliviar el sufrimiento. El objetivo. Lo otro es provocar la muerte. Y no los pongo en contraposición. O sea, yo no creo que aquí la cosa es contraponer, sino realmente plantear que hay alternativas para cuando una persona vive una experiencia de sufrimiento insufrible. Que por otra parte es un sufrimiento sin esperanza. Porque mientras hay esperanza, la esperanza hace sufrible el sufrimiento. Es cuando no me queda ninguna esperanza de ningún tipo, es cuando se hacen las cosas insufribles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que evitar confusiones. Lo mismo que alguien te dice, mira, llevo 20 años con una máquina para respirar y ya no quiero tener esta máquina. Retirar un tratamiento a petición de la persona no es una eutanasia. Es el libre ejercicio de su autonomía, amparado por la ley, y no imponer un tratamiento que la persona no desea. Y se retira el tratamiento. Y sé que si lo retiro me voy a morir, pero es que no quiero ese tratamiento. En su momento lo quise, hoy no lo quiero, y se retira un tratamiento. A petición clara, expresa, reiterada de la persona, que no es un mal día, que es que, mira, ha llegado a la conclusión de que, vale, ya no quiero más el tratamiento, porque lo que fue algo bueno para mí en un momento de mi vida, hoy es más una fuente de sufrimiento y de carga para mí. Y en este contexto de extrema fragilidad, de gran sufrimiento, rechazar un tratamiento o no iniciarlo es parte de lo que es el proceso clínico de deliberación que tiene que hacer el profesional, en este caso el médico, con la persona enferma a la que está acompañando y cuidando. Por eso tenemos que superar modelos de relación clínica paternalistas, en donde es el médico el que sabe lo que necesita y se lo impone al paciente, o modelos autonomistas, donde yo te informo y ya me dirás lo que quieres, pero no me implico. Entre ambos modelos extremos hay modelos de relación deliberativa, modelos clínicos en donde nos sentamos como dos seres humanos que dialogamos sobre lo que pasa, lo que me ocurre, lo que quiero, lo que no quiero, lo que necesito, y sin imponer nada, desde una relación de simetría moral, tomamos decisiones. Decisiones que las tiene que tomar la persona, pero no las toma en soledad, sino las toma acompañada. Y yo creo que este modelo relacional nos permite afrontar todos estos interrogantes y estas angustias que el proceso de enfermedad avanzada y el deseo a veces de morir como única salida pueden encontrar respuesta. Qué importante el diálogo, Julio, qué importante. Y qué poco nos han formado, ¿eh? La carrera. Nada. ¿Tú te acuerdas de haber recibido muchas clases de comunicación? No. Yo tenía medicina de urgencias y emergencias y ahí había que chispar y sacar a la gente adelante. Y siempre. Pero ¿qué pasa? Que el médico no tiene que hablar con las personas. Me parece que los únicos que se forman en comunicación son los psicólogos. Entonces, yo, cada vez que viene gente a formarse, digo, no. Aquí la clave es comunicar. Porque las dosis de fármacos las vais a encontrar en cualquier libro. Haced experiencia de comunicaros con las personas. Bajaros un poquito de ese pedestal del médico que entra ahí como flotando y es el todopoderoso, y colócate a la altura de la persona y dialoga con la persona. Y que te sienta un compañero de viaje comprometido con tu enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que esto... Vamos viendo cambios, vamos viendo los médicos jóvenes que vienen a formarse a la unidad, vemos unas actitudes muy diferentes de las que tenían nuestros maestros, que nos enseñaron, que a veces se colocaban en un perfil donde, ¿cómo funciona esto, no? Qué complicado, ¿no? Julio, muchísimas gracias, ha sido un rato muy agradable, ha sido un placer escucharte, se aprende mucho escuchándote y bueno, pues gracias y un saludo a todos. Un regalo, Mónica, gracias a ti.